Guión para exposición oral de teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento son 1600 palabras más 10 minutos, más 500 palabras del formulario que hay que rellenar de la exposición oral. Lo que vamos a decir tiene que ver con la normativa actual, que estamos en marzo de 2020, pero la directiva general se puede aplicar no cualquier exposición de TDC, sino de cualquier exposición que tengáis que hacer en público que tenga que ver algo con el conocimiento. La clave para prepararse, ¿qué es? Es saber hacer buenas preguntas. Pero para poder hacer buenas preguntas tenemos que estar bien informados, tenemos que saber analizar y tenemos que saber establecer marcos. ¿Qué quiere decir establecer marcos? Quiere decir que ante cualquier problema tenemos que saber comunicar su alcance, comunicarlo con una terminología apropiada y siendo conocedores de su desarrollo histórico. Vayamos ya a delimitar qué es una cuestión de conocimiento. Una cuestión de conocimiento es una pregunta relacionada con la adquisición, la producción, la clasificación, el estatus, la aceptación, el rechazo, los límites, la responsabilidad ante contenidos de calidad acerca de la realidad. El formulario, pues ya sabéis que tiene un título, 2, una descripción de situación de vida real, 3, la cuestión de conocimiento central, 4, la exposición de la conexión entre la situación de la vida real y la pregunta de conocimiento, 5, ya el desarrollo de la presentación entera oral, cómo será, de la situación de la vida real, haciendo a partir de ella un análisis de la pregunta de conocimiento, un análisis que contenga también la resolución, el desarrollo, el relato de ese análisis, de esa cuestión de conocimiento. Todo esto barajando varios argumentos, varias perspectivas. No es que sea obligatorio, pero algo interesante es que la pregunta central de conocimiento se puede desarrollar en subpreguntas de conocimiento. También hay un punto 6 de conclusión. En la conclusión hay que hacer dos cosas. Hacer referencia otra vez lo aprendido con la situación de la vida real y hacer una relación de lo aprendido con otras situaciones de vida reales distintas, es decir, proyectar. Bueno, esto es el esquema. Un ejemplo de pregunta de conocimiento. Bueno, ¿puede un actor de conocimiento llegar a un conocimiento válido? Podemos cambiar actor por comunidad. ¿Puede una comunidad de conocimiento alcanzar un conocimiento válido? ¿Puede la emoción llegar a un conocimiento válido? Podemos cambiar emoción por cualquier forma de conocer. ¿Puede la razón llegar a un conocimiento válido? ¿Puede la intuición llegar a un conocimiento válido? ¿Puede la percepción llegar a un conocimiento válido? ¿Puede el lenguaje llegar a un conocimiento válido? ¿Puede la memoria llegar a un conocimiento válido? ¿Puede la fe llegar a un conocimiento válido? Bueno, más o menos ya sabemos que es pregunta de conocimiento. Es que sobre la pregunta de conocimiento es donde cae la primera vista del corrector. Lo primero que se fija es la pregunta de conocimiento. Si no le parece interesante o no reúne los requisitos o no es buena, pues ese formulario, esa exposición oral, el formulario, pues tendrá baja puntuación. ¿Qué es una buena pregunta de conocimiento? Esta es la clave. Si la clave es la pregunta de conocimiento, ¿qué es una buena pregunta de conocimiento? La pregunta de conocimiento tiene que tener 3 características, 3 rasgos. Abierta, epistemológica y no descriptiva. ¿Qué quiere decir que sea abierta? Bueno, pues quiere decir que sea una pregunta con más de una respuesta posible. Si tu pregunta solamente tiene una respuesta posible, pues muy rica, profunda que sea tu respuesta, no es una pregunta de conocimiento, no es una cuestión de conocimiento. Epistemológica, en un doble sentido, de contenido y de forma. ¿Qué quiere decir epistemológica de contenido? Bueno, pues que verse sobre el conocimiento en general, no sobre alguna materia de tu programa de estudios, no sobre una práctica determinada, no sobre un deporte determinado, conocimiento general, no afirmaciones sobre una asignatura o práctica específica. ¿Y qué quiere decir que sea epistemológica de forma? Bueno, lo que quiere decir es que se utilicen terminología apropiada de teoría del conocimiento, que se utilicen conceptos de teoría del conocimiento relacionados con las áreas de conocimiento, formas de conocer, palabras como creencias, certeza, sujeto de conocimiento, actor de conocimiento, comunidad de conocimiento. Todos estos son términos propios de la jerga de teoría del conocimiento. Y la tercera característica es que sea no descriptiva. Si recordamos el ejemplo anterior, uno era, ¿puede la emoción llegar a un conocimiento válido? Esto no es descriptivo. Si hubiese hecho la pregunta, ¿puede la emoción en cuanto forma interrelacionada con la razón llegar a un conocimiento válido, es decir, a uno verificado por alguna ciencia? Esta pregunta es una pregunta descriptiva, es decir, no válida. Continuamos. Estamos en marzo de 2020. Podríamos tratar el tema de la crisis pandémica del COVID-19, del coronavirus.
podemos hacer una pregunta. ¿Tiene solución la pandemia del coronavirus? La pregunta es muy interesante, pero no es una cuestión de conocimiento. Bueno, y si hago la pregunta más específica, ¿qué relación existe entre la distribución de test y la solución a la pandemia del coronavirus? Pues ojalá sepamos la pregunta, la respuesta de forma exacta, concreta, y la podemos intuir. Pero la pregunta es interesante, pero no es una cuestión de conocimiento. Pero si formulo algo más general, ¿hasta qué punto puede tener más fiabilidad? Fiabilidad ya es un término que tiene conocimiento. ¿Hasta qué punto puede tener más fiabilidad tu intuición momentánea que la experiencia de una comunidad de expertos en un campo de la realidad determinado? Bueno, la pregunta es que es muy general. Yo lo que tenía en la cabeza es un investigador científico, un médico, pues que está intentando dar solución a la vacuna o cualquier tipo de solución a la pandemia. Pues eso es algo concreto que yo tengo en la cabeza, pero si formulo una pregunta general como la que acabo de hacer, ¿hasta qué punto puede tener más fiabilidad tu intuición? En mi cabeza la intuición del investigador. Momentánea, que la experiencia de una comunidad de expertos en un campo determinado de la realidad. Bueno, se puede responder como estoy queriendo yo responderla cuando lo desarrolle a través de un investigador, que mi conexión personal podría ser una relación de parentesco que tuviese con ese investigador, pero también podría contestarse de otra manera. Entonces sí sería una pregunta de conocimiento. Continuamos un poco más. La idea general que debe guiar toda presentación oral de TDC es demostrar cómo los conceptos de teoría del conocimiento tienen una aplicación práctica. Recordemos que la situación de la vida real, eso es una descripción de nuestra experiencia personal, pero esa descripción de nuestra experiencia personal pues no puede hacerse de forma inadecuada ni tampoco puede hacerse en exceso, tampoco puede tener relación con un acontecimiento histórico. Recordamos que la pregunta de conocimiento tiene que ser rica. Recordamos que la respuesta al desarrollo, cuando desarrollas cómo va a ser tu exposición para responder esa pregunta de conocimiento, tiene que ser bajo diferentes perspectivas, tiene que ser que haya aplicación práctica, tiene que ser atendiendo al menos a dos áreas de conocimiento y a dos formas de conocer. Y cerramos ya que del guión puedes hacer un esquema de formulario. Lo que hay que hacer, bueno, un consejo que se puede hacer antes de empezar es hacerte 4 preguntas con 4 respuestas breves. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué experiencia vas a abordar, tuya? ¿Cómo la vas a analizar? ¿Qué áreas, formas vas a tratar? ¿Qué fuentes? El resumen o el consejo de todo es que es mejor profundizar que cuantificar. Mejor calidad en el análisis, en el desarrollo, que no cantidad de elementos, de ejemplos, que sean la sucesión de datos uno tras otro, pero que no aporten iluminación. Mejor profundizar que no cuantificar.